Hola, muy buenos días para todos. Hoy voy a estar aquí hablando un poco sobre el hilo de araña, un material que para muchos puede causar diferentes impresiones, pero quiero cambiar un poquito esa forma de pensar. Quiero cambiar un poquito la forma de ver las telas de araña que nos encontramos en la vida cotidiana. Quiero hablar sobre el hilo de araña, ficción, ciencia, conciencia, cotidianidad. Ficción porque todos estamos relacionados con un cómic muy conocido, Spider-Man, ¿verdad? Todos lo hemos visto. Ciencia porque definitivamente he desarrollado una investigación que ha requerido una metodología, una comprobación y finalmente ha llegado a una aplicación que les voy a contar en esta mañana. Conciencia porque no quiero desarrollar investigaciones que no toquen el tema ambiental, el cuidado de nuestro planeta. Todos tenemos un compromiso con él para dejar un buen planeta a las generaciones futuras. Y la cotidianidad, porque la aplicación que tengo hoy para mostrar está con nosotros. Todos tenemos aquí un celular en nuestras manos. La aplicación que yo he desarrollado es una membrana conductora, que es el material principal en las baterías de nuestros celulares. La he hecho a partir del hilo de araña. ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo se generó? ¿Cómo se inició este proceso? Hace muchos años, más o menos 20 años, yo vengo trabajando en el tema de los materiales conductores, en mi formación como física, como maestra en física y como doctora en física. De repente, al entrar a trabajar en la universidad donde ejerzo la docencia de investigación, en los alrededores hay muchas arañitas, unas redes brillantes, doradas, que captan la atención fácilmente. Una araña hermosa, de colores vistosos, combina el verde, el plateado, el naranja. Y cuando tenía que ingresar al doctorado, debía presentar una idea propia, una idea novedosa. Los materiales que venía trabajando tenían algunas fallas mecánicas, muy quebradizas, poco elásticas, poco resistentes. Estudiando el hilo de araña me doy cuenta que es un material muy flexible, mucho más elástico que el nylon y mucho más resistente que el acero. Se me ocurrió la idea. Quiero combinar el hilo de araña con los materiales conductores que he venido desarrollando. Solamente pensé al comienzo en mejorar esas propiedades mecánicas, pero me encontré con algo mucho más. Bueno, si miramos el mundo entero, contamos con más de 50.000 especies arácnidas. Si nos vamos un poco más a mi país, a Colombia, en Colombia tenemos alrededor de 914 especies arácnidas distintas. En la región donde yo vivo, en el Valle del Cauca, contamos con 212 especies arácnidas. Obviamente por mi profesión, soy física, no soy bióloga, no soy entomóloga, no conozco a todas las especies, pero igual las respeto a todas. Me concentré en una de ellas, en la Nephila clavipes. Aquí se las presento. Desde hace algunos años es mi compañera de trabajo, la llamo Nefi, ya tenemos algo de confianza. Nefi produce una red completamente dorada. Ella puede tejer redes en menos de una hora y redes tan limpias y tan perfectas que podrían medir 5 metros de diámetro perfectamente. Cuando hablamos de las arañas, pues sentimos respeto hacia estas especies. En la fotografía que están observando en este momento, tengo una espécimen que es una hembra. Las hembras pueden alcanzar tamaños muy grandes. La que está posada delante de mi mano es una de las espécimen hembra pequeña. Hay unas mucho más grandes. Cuando hablamos de la espécimen macho, el macho es muy pequeño, no crece mucho, alcanza el tamaño de una mosca. Quien teje la red es la hembra. Quien caza los alimentos es la hembra. Y el macho sencillamente vive en la red que teje la hembra y se alimenta de lo que ella caza. Nada que ver con nuestra realidad. Ok. Muy bien. Bueno, toda la diversidad mundial merece respeto. Tenemos que proteger
no solamente el ser humano, sino también las especies con las que trabajamos, los residuos que utilizamos, velar porque esto no sea nocivo para el ser humano, no contamine el medio ambiente. Yo requerí de un permiso nacional y supongo que en todas partes del mundo lo necesitamos. Por eso quiero hacer este llamado. Si alguien se decide a trabajar en algo de la biodiversidad mundial, por favor tengan en cuenta los permisos que van a proteger a las especies con las que trabajan. Yo no tengo la araña en mi mano, sencillamente mi mano se posó detrás de la araña para poder hacer una idea del tamaño que ella puede alcanzar. Cuando uno empieza una investigación, pues tiene que comenzar por darse cuenta qué usos ha tenido ese material con el que vas a trabajar. De repente a uno se le ocurre una idea que para uno puede ser brillante, pero se le ocurrió a otra persona en el mundo. Comienza la vigilancia tecnológica. Eso fue lo que hice yo. La especie con la que trabajé, el hilo con el que trabajé, tuve que verificar en qué aplicaciones había estado. El vestido que ven en la fotografía, que es muy hermoso, fue producido en Madagascar hace algunos años. Para su fabricación se tardaron 5 años, con 1.200 arañas, recolectando más de 80 personas su hilo diariamente. Se preguntarán por qué tanto tiempo, por qué tantas personas, por qué tantas arañas, ¿sí? El hilo de araña es un material de muy baja densidad. Para poder tener la textura a la cual queremos llegar, pues hay que hacer una buena recolección. El tono del vestido, que es muy llamativo, es el tono real del hilo de araña. No está pasado por ningún proceso químico. Ese es el color de la red que produce la Nephila clavipes o que produce Nefi. Investigando un poquito más, me di cuenta que también había habido una aplicación en la industria musical. El violín que observan en la fotografía es fabricado con cuerdas, las cuerdas están fabricadas con hilo de araña, más de 300 arañas se utilizaron para la fabricación y cada cuerda está compuesta por 3.000 o 5.000 hilos diferentes. ¿Qué encontraron? Encontraron que los sonidos que se producen son mucho más suaves, son mucho más profundos. Aquí llevamos 2 aplicaciones, ¿verdad? La industria textil y la industria musical. Vamos a ver un poco más. Este violín, estas cuerdas de violín fueron fabricadas en Japón. Sobre la investigación, les comentaba un poco al principio si es ficción, ciencia, conciencia y cotidianidad. Definitivamente, el compromiso es con nuestro planeta. Tenemos que investigar o tenemos que producir algo de conocimiento siempre pensando en nuestro planeta. ¿Cuántos no tenemos el problema de ver a dónde van a ir a parar al final las baterías de estado sólido que usamos? No solo las baterías de los celulares, las baterías de los computadores, las baterías alcalinas, las que usamos en nuestros juguetes, todo lo que produce energía está hecho de materiales y está con productos químicos que son nocivos para la salud y tenemos que tener cuidado en el reciclado. Sobre la duración de las baterías, yo creo que aquí todos tenemos ese problema. En el momento menos indicado se descargó el celular. Estamos en la llamada más importante de nuestras vidas y el celular se apagó. Nos ha sucedido, ¿verdad? Yo creo que a todos. Muy bien, la idea con esta investigación era solucionar algo de este problema. Les voy a contar un poquito ya sobre la investigación en particular. Los celulares que tienen ustedes en su poder en este momento tienen una batería. También tenemos las baterías de los computadores, tenemos las pilas alcalinas. Todo este grupo de baterías se enmarca dentro de lo que llamamos una celda de combustible. Una celda de combustible tiene 2 elementos principales. Los electrodos, que son los extremos que ven en la fotografía, el ánodo y el cátodo, como están allí nombrados, y un material central, es el electrolito, el material conductor. Es el encargado de transportar las cargas o la energía de una placa al otro extremo, a la otra. Esa membrana es en la que yo me he concentrado. ¿Cómo lo he hecho? Con materiales completamente biodegradables. He utilizado un polímero, que es un material plástico. He utilizado otro material,
que es también muy biodegradable, con el fin de generar algunas vacancias, algunos caminos que me van a permitir transportar la carga. Y finalmente le agrego el hilo de araña para mejorar sus propiedades mecánicas y obtener una membrana muy biodegradable y muy conductora. Sobre el proceso. Tratar de contar una investigación que lleva más de 20 años no es fácil, y menos cuando tenemos poco tiempo y diversidad de público. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Sobre el recuento, lo primero es ir al vivero, familiarizarme con la especie, con la araña. Tardé algunos meses en perder el temor que tenía al acercarme a Nefi. Obviamente a otras especies sigo teniéndole respeto, no trabajo sino con Nefi. Pensar en la recolección del hilo, de qué manera hacerlo. Pues todos saben que el hilo de araña es muy pegajoso, manipularlo es muy complicado. Pensar en cómo fabricar una membrana con un material pegajoso pues fue difícil, fue cuestión de años desarrollar esta idea. Una vez tengo el hilo de araña, debo llevarlo al laboratorio, encontrar los materiales con los que voy a trabajar y mezclarlos en la combinación perfecta. Cuando el conocimiento se adquiere, hay que mostrarlo al mundo para que avancemos, para que tengamos desarrollos tecnológicos. Una vez se tiene el conocimiento, puede verse muy fácil la idea, pero tardé muchos años. No fue fabricar una membrana, fue fabricar una, dos, muchas membranas, cientos de membranas. Caracterizarlas, no solo por una técnica, sino por muchas. Tenía que ver si en realidad sus propiedades mecánicas habían mejorado, tenía que analizar si era muy resistente, tenía que analizar si en realidad era una membrana conductora o por el contrario se volvería un material completamente aislante, porque el hilo de araña por sí solo es un material aislante, él no conduce electricidad. Fue trabajar en eso. Cuando hablamos del compromiso ambiental, pues hombre, yo tengo que analizar el material sin hilo de araña, cuánto tiempo va a durar en el planeta. El material con hilo de araña, cuánto tiempo va a durar en el planeta. Tengo que hacer comparaciones. Esas comparaciones implican cálculos, implican metodologías, estadísticas, comparaciones, y vamos en 8 años de investigación. Cuando analizamos los resultados, también ya tengo que compararlos con las membranas comerciales, ¿sí? Porque yo no puedo decir que he creado algo novedoso, sino va a ser competitivo con los materiales que ya están disponibles para nosotros. Comparé mi membrana con una membrana comercialmente muy utilizada. Entonces, ¿qué encontré? Que hasta ahora no había un material que hubiera superado al comercialmente más importante en cuanto a transporte iónico, en cuanto a conducción. Cuando analizo mi membrana, me doy cuenta de que no solamente mejoré las propiedades mecánicas, que no solamente conseguí una membrana más elástica, más resistente, sino que alcancé y casi que superé la membrana comercialmente más utilizada. Es así como tenemos un material nuevo que puede salir al mercado y que va a ser mucho más biodegradable. En cuanto a costos, no vale la pena hacer algo novedoso si no va a superar en costos a lo que ya está, ¿cierto? También hice la comparación de costos. Definitivamente hay una ganancia. Las membranas las hice paso a paso porque no tenía tecnología o no cuento con la tecnología para producirlas en masa. Todos saben que un proceso en masa disminuye costos, pero el hacerlo mano a mano, paso a paso, ¿sí? Logró que una membrana, a ver, vamos a tratar de hacer la conversión en euros porque tengo el valor en pesos colombianos. Hablemos de 200 euros una membrana comercial versus 20 euros la membrana que yo he fabricado. Y la he fabricado lentamente. Disminuimos costos cuando la podamos masificar. Bueno, siguiendo un poco con los resultados, aquí tengo 3 fotografías. La primera son vistas microscópicas todas. La primera es una vista del hilo, el hilo solo. Él se nota como un gel,
como algo gelatinoso, lo que aparenta ser un solo hilo. Para el ojo humano no es un solo hilo. En realidad lo que vemos como un hilo es un manojo de monofilamentos o de monohilos, de hilos, entrelazados entre sí. Son muchos, ¿sí? Pueden tener tamaños del orden de 12 micrómetros de diámetro y se entrelazan de tal forma que su estructura le da una alta resistencia mecánica. El hilo de araña es tan resistente que si yo lograra tener varios hilos con una anchura del diámetro de una bala puede llegar y el hilo de araña es capaz de absorber toda la energía con la que llega la bala antes de romperse, antes de fracturarse. Es decir, que lo podríamos usar en la industria militar, usar para chalecos antibalas. Cuando preparé las membranas, la fotografía del centro tiene el tono completamente dorado que se lo proporciona el hilo de araña. Esa es una vista de la membrana que fabriqué, donde todavía es completamente aislante. Es decir, que la membrana producida puede ser multifuncional. Yo puedo volverla muy aislante, dependiendo de la aplicación. ¿Quieres usarla en la carcasa del celular en lugar de la batería? Usémosla en la carcasa del celular, ¿sí? Queremos hacerla conductora, listo. La paso por un proceso de ionización donde lo único que conduce carga es el agua. Son unos grupos iónicos que salen del agua. El agua es completamente compatible con nuestro medio ambiente y no estoy usando químicos de ninguna clase. La fotografía C ya es la membrana conductora. Los caminos que ven son los caminos que deja el hilo de araña introducido en la membrana. Con este trabajo, al conseguir una membrana muy conductora, muy resistente, muy compatible con el medio ambiente, pues se presentaban algunas dificultades de incredulidad, pues para muchos podría ser una locura, pero yo nunca me he quedado con los obstáculos en el camino, siempre los he querido superar. En el año 2014 se generó el Premio Nacional al Inventor Colombiano y postulé mi trabajo. Habían 4 categorías. Yo lo postulé en la categoría investigación. Lejos de esperar ganar un premio, solamente quería una opinión. A veces nosotros como seres humanos somos los peores jueces de nosotros mismos y los peores obstáculos que puede tener el ser humano son los que crea su propia mente y son esos los primeros que hay que superar. Cuando expuse mi trabajo, pues gratamente recibí la noticia que era la ganadora del Premio Nacional al Inventor Colombiano en la categoría investigación. Cuando recibí el premio, no solamente recibí el premio de la mejor inventora en Colombia. En Colombia enviaron mi trabajo a Ginebra, Suiza, donde está la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Fue allí donde certificaron que yo era la primera y única persona hasta ahora en el mundo que le ha dado uso al hilo de araña en materiales conductores para aplicación en baterías del estado sólido o en las baterías de los celulares que nosotros tenemos. Vino el boom mediático, salimos en los medios de comunicación, fue así como nos dimos a conocer un poco al mundo. Esa es la razón por la cual estoy aquí, porque expuse mis ideas, rompí barreras, esquemas mentales. Muchas veces nos quedamos con el tema de que esto es una locura, esto no se puede, ¿sí? Pero cuando lo rompemos, miren, de Colombia a Madrid, España, Congreso de Mentes Brillantes, traída por el ser creativo. Eso es exponer las ideas, tener oportunidades. Actualmente también soy jueza por Colombia del concurso internacional Una Idea para Cambiar la Historia, del canal History Channel. Ahora tengo la misión de evaluar ideas novedosas, ¿sí? Ya fui evaluada, ¿sí? Ahora yo tengo que evaluar y estamos en el proceso de certificar quiénes son esas ideas ganadoras. Sé que hay muchas ideas brillantes, que todas nuestras mentes producen ideas brillantes. Hay que romper esquemas sencillamente. En cuanto a la proyección, obviamente no puedo tener una investigación, mostrar resultados si no sigo dando un paso adelante. Entonces viene la proyección. Les decía que las celdas combustibles albergan un grupo de muchos dispositivos. Aquí tenemos una batería alcalina, ¿sí?
El pedacito que está allí señalado en el círculo sería el material que reemplazaría mi material, una mezcla de carbono y dióxido de manganeso, materiales químicos. Cuando hablamos de baterías, no pueden faltar las baterías de automóviles. Muchos me dicen, oye, ¿y cómo vas a aplicarlo en los automóviles? Bueno, los automóviles tienen una batería con un electrolito líquido. Sencillamente podríamos reemplazar el electrolito líquido por mi membrana, la membrana sólida, y tendríamos muchas ventajas. Tendríamos que eliminar los ácidos, muchas cosas contaminantes y reduciríamos al máximo los tamaños. Todo no queda ahí y yo no podría realizarlo todo sola. Por eso quiero dejar estas ideas por si alguien se quiere sumar a darle uso al hilo de araña y haciéndolo con responsabilidad, con el planeta, con los seres humanos. Aquí van unas ideas. Yo seguiré trabajando en materiales conductores a una escala diferente, a nivel nano. También, como les decía, podría aplicarse en chalecos antibalas. Podríamos tener protección personal muy cómoda. Una simple blusa, un chal, podría ya darnos protección contra las balas. En la industria médica, mallas para hernia inguinal. El hilo de araña tiene un pH muy compatible con el cuerpo humano y se adecua muy bien y se puede reabsorber también, produciendo regeneración celular. Sueño con regenerar células. En mi grupo de investigación soy directora del Grupo de Investigación en Nuevos Sólidos con Aplicación Industrial en la Universidad Autónoma de Occidente y ya estamos trabajando en regeneración celular. Ya se creó un biocompuesto para regeneración ósea. Ya cuando un hueso se fractura o se pierde una parte del hueso, ya no es necesario un implante, una plantilla incómoda, una plantilla metálica. Insertamos el biocompuesto y simplemente el hueso sigue creciendo. En fotosíntesis artificial, para los que trabajan con las plantas, cuando tenemos el problema del frío, del invierno, de las bajas temperaturas, la ausencia de radiación solar, también podemos poner estas membranas conductoras para que generen una fotosíntesis artificial. Obstáculos muchos, no solamente en el ámbito científico, en la vida cotidiana, todos los tenemos. Lo importante es superarlos y superarlos desde adentro, desde tu pensamiento. Si tú quieres cambiar algo de tu vida, cambia tu forma de pensar. No preguntes qué debes cambiar. Piensa tú mismo qué es lo que vas a cambiar y llegarás a eso que quieres ver. Bueno, la clave del éxito para mí está en la felicidad. Y la felicidad está en un motor que te mueve a cambiar tu mundo. ¿Dónde lo encontré yo? Yo lo encontré en mi familia. Aquí se las presento. Mi esposo, Oscar Arturo González, y mis dos hijos, Mateo y Daniel, 6 y 3 años. Ellos son el motor que me mueven a mí cada día a superar obstáculos, a llegar cada vez más lejos, a ir pasos adelante. Con esto, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, al Ser Creativo, por darnos esta oportunidad de mostrarle al mundo nuestras ideas, de llevarnos un poco de conocimiento adicional al que ya tenemos. Estoy segura que hay muchas mentes brillantes, todos tenemos grandes ideas, saquémoslas a la luz con mucha responsabilidad. Muchas gracias.